Hoy, manejo integrado del cultivo de cacao. Uno de los productos que más se consume en el mundo por su exquisito sabor y característico aroma es el chocolate, el cual es extraído de las semillas del fruto del cacao. Por eso, 4.000 millones de toneladas de este fruto se producen mundialmente al año. Pero, ¿por qué en la antigüedad llamaban al cacao la bebida exclusiva de los dioses? El cacao es una planta de origen suramericano que fue encontrada en la región de la Amazonía. Luego, fue llevada y comercializada por las civilizaciones indígenas hasta el sur de México, y después de la colonización, fue llevada por los españoles a Europa. Se le llamaba bebida de los dioses porque los reyes mayas crearon un brebaje con las semillas del cacao que llamaron chocola, que usaron para dar solemnidad a algunos de sus rituales sagrados. Tiempo después, descubrieron sus bondades medicinales y por eso los guerreros lo tomaban como reconstituyente, y la manteca de cacao era utilizada como ungüento para curar heridas de la piel. En la actualidad, la planta del cacao es sembrada en climas cálidos y húmedos. Por eso la mayor producción de cacao se encuentra en África con más del 70%, seguida por América Latina y Asia. En cuanto al mercado nacional, Colombia produjo en el último año 44.000 toneladas de cacao, siendo Santander, Norte de Santander y Tolima los departamentos que más lo producen. Por su parte, Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica son los principales países consumidores del cacao y sus derivados, como chocolates, bebidas, postres, medicamentos, cosméticos y jabones. Cuando se va a establecer un cultivo de cacao, lo primero que el agricultor debe tener en cuenta son las condiciones agroecológicas del sitio donde lo va a establecer. Las condiciones agroecológicas hacen referencia al tipo de clima, al tipo de suelo y a las especies que se pueden adaptar, a los clones que se pueden adaptar mejor a esa zona agroecológica. Entonces, dentro de los factores determinantes de clima tenemos que el cacao requiere zonas con una humedad relativa intermedia, con unos climas cálidos, que no haya fuertes vientos, que las precipitaciones sean bien distribuidas a lo largo del año. Y con respecto a la parte de suelos, tenemos que se deben buscar suelos profundos, con buen contenido de materia orgánica, suelos con una textura francoarenosa preferiblemente, con una estructura globosa, porque el cacao tiene un sistema radicular pivotante, es decir, una raíz que profundiza a más de 1 metro. Una raíz principal y sus raíces secundarias están establecidas más o menos entre los 20 y 30 centímetros hacia la superficie. El papel que hace la raíz pivotante es de anclaje para sostener el árbol, porque de todas maneras depende del clon. Hay clones que son corpulentos, robustos, en tanto que hay otros clones que son de tipo alargado. Si no es un suelo profundo, entonces la raíz va a encontrar un impedimento, lo cual no le permite a la planta tener un excelente desarrollo. El perfil del suelo es el orden vertical de los horizontes encontrados en este. Los horizontes son las capas que se encuentran en el interior y que presentan diferentes características de composición, color y textura. Para conocer la profundidad de ese suelo, se hace lo que se conoce como una calicata, que es un hueco que tiene unas dimensiones de 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de profundo. Esa calicata, además de permitirnos conocer la profundidad radicular, hasta donde puede llegar la planta sin encontrar obstáculo,
También nos permite conocer el nivel freático, o sea, una capa subterránea que hay en el suelo, y si el cacao llega y encuentra capas de agua subterráneas, él no se desarrolla normalmente. La poda en los árboles de cacao es una labor que causa un efecto positivo sobre los problemas fitosanitarios, la cosecha y la producción de una plantación. Conozcamos cómo realizan los expertos esta labor de cortar hojas y ramas innecesarias. Desde que nosotros vamos a adquirir el material en el vivero, debemos revisar que solamente venga la ramita que sale a partir del injerto, que de ahí hacia abajo no traiga ninguna rama adicional, porque esas ramas le quitan vigor al injerto, o sea, al clon que yo voy a sembrar. Por ahí a los 3 meses debemos estar revisando para hacerle la poda de formación, la cual consiste en darle una arquitectura a la planta. Las plantas que vienen de injerto generalmente se desarrollan como una rama, como una palma. Nosotros a través de la poda lo que debemos es balancear ese árbol. Ese propósito de darle una arquitectura a la planta es para garantizar que esos árboles en un futuro tengan muy buena formación, como su nombre lo indica, tengan una muy buena distribución de las ramas, reducir problemas sanitarios y balancear esa mesa. La poda de formación, como dijimos inicialmente, viene desde el vivero hasta aproximadamente los 2 años del cultivo. Ya de los 2 años en adelante, nosotros la labor que le realizamos es una poda de mantenimiento, la cual consiste en eliminarle ramas secas, ramas enfermas, ramas mal ubicadas. El cacao, como él cuelga toda su producción, es en los troncos, en estas ramas. Nosotros debemos evitar que las ramas exteriores lleguen hacia los otros árboles. El árbol debe permanecer recogido. Y esa poda de mantenimiento depende del tipo de clon. Hay clones de crecimiento más erguido, hay unos clones que se ensanchan. Entonces nosotros debemos conocer qué tipo de clon tenemos y con base en él desarrollar esta labor de poda. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Finalmente, ya cuando uno ingresa a los lotes de los cacaocultores y encuentra que la mayoría de árboles están improductivos, se toma la decisión de hacer una poda de renovación, que puede ser de 2 maneras. La una es bajándole altura al árbol a través del uso de una motosierra o de unas ceguetas, y la otra es haciendo un soqueo. Lo ideal sería ir eliminando primero las ramas y finalmente se tumba el tronco. Todo corte que se le hace al árbol debe hacerse pegadito al tronco, no se le deben dejar tocones y se debe cicatrizar para evitar el ingreso por allí de picudos, otro tipo de plagas, especialmente las termitas, y para evitar el ingreso de agentes patógenos como son la fitóftora y como es el ceratocystis. Una de las enfermedades que afecta al cultivo de cacao en Centro y Suramérica es la moniliasis, que ha tenido un efecto devastador en Colombia, porque en un cultivo compromete entre el 40 y el 100% de la producción. El daño es directamente en el producto, que es en la mazorca, el fruto, y reduciendo por ende la productividad. Es un daño directo. Ella puede afectar
las mazorcas o frutos del cacao a partir de los primeros meses de estado de desarrollo hasta el final, siendo más importante los primeros 3 meses, donde podemos ver deformaciones en los frutos que se denominan jivas o protuberancias. Comúnmente las conocemos como jivas. Los síntomas iniciales que denominamos nosotros dependen del estado de desarrollo del fruto. Durante los primeros meses, las protuberancias se van a caracterizar porque van a tener un cambio de coloración en la zona, una zona más brillante, como se puede observar acá en el fruto, y va a sobresalir del fruto. Entonces, estos son síntomas que muchas veces el agricultor las puede confundir con la morfología o la forma del fruto. Entonces, a veces es difícil detectarla y se considera que este es el estado inicial donde el agricultor debería hacer el control. En síntomas más avanzados o frutos en mayor estado de desarrollo, los primeros síntomas son puntos aceitosos y posteriormente se van a formar las manchas. Todos estos frutos, tanto los de primer estado como los más desarrollados, siempre se van a ir a un estado necrótico o de muerte del tejido, que se va a caracterizar por el cambio de coloración a coloración café. Cuando esa área necrótica o mancha, chocolate que conoce el agricultor, está en un estado más avanzado de desarrollo, entonces ya empiezan a aparecer los signos o estructuras del hongo, que es esa esporulación blanca que se ve sobre el fruto, que el agricultor generalmente es lo que llega a identificar en campo, pero ya es un estado muy avanzado donde está propagándose y liberándose esporas de monilio, o sea, para nuevos procesos de infección. Dentro de las condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad se encuentran pues, las temperaturas amenas para el hongo que son sobre los 28 grados centígrados, que generalmente son temperaturas de áreas cacaoteras. En los últimos años, Brasil ha disminuido su producción de cacao en un 70%, descendiendo del segundo al quinto lugar como productor mundial. La causa de este descenso es una enfermedad llamada escoba de bruja. La segunda enfermedad, que también es de importancia económica para el cultivo de cacao, es la escoba de bruja, la cual me puede afectar fruto, yemas terminales o las terminaciones de las ramas y cojín, todo el cojín. Entonces, fruto cuando similar a monilea, entonces inocula y se presentan protuberancias en las mazorcas. Puede cambiar esas protuberancias, pero entonces cambia a veces en la coloración, no hay esa formación de masa blanca, igual que en monilea. Cuando me afecta cojín, se pueden formar los frutos chirimoya, ¿sí? O partenocárpicos, que se denominan. Quiere decir que no hay formación de semillas en el interior del fruto. Y las yemas terminales, o las que conoce comúnmente el agricultor como escobas. La escoba de bruja, cuando no se controlan, especialmente las escobas, cuando las yemas terminales, cuando afecta, ella reduce gradualmente la productividad del árbol, porque entonces toda la demanda de nutrientes se va yendo hacia esas áreas donde el tejido afectado, donde se desarrolla el hongo posteriormente cuando se secan, que ahí es donde me forma un tipo de champiñones, ¿sí? Unos cuerpos de fructificación del hongo que son como champiñones, que son como sombrillas de diferentes tonalidades, pueden ir de blanco a rosado o un color carmesí. En el oriente de África, la producción del cultivo de cacao se ve afectada por otra enfermedad llamada Phytophthora, que tiene como característica notoria el fruto o la mazorca negra, generando pérdidas cercanas al 10% de la producción mundial. La tercera enfermedad de importancia económica en el cultivo de cacao es Phytophthora. En el caso de Phytophthora, ella me afecta tanto fruto como tronco. Entonces, en el caso del fruto, voy a verla con mayor incidencia en aquellos frutos que se encuentran cerca al suelo. Es un patógeno habitante del suelo, a diferencia de los anteriores, se encuentra con mayor frecuencia en el suelo. Y por salpicadura, cuando hay altas precipitaciones, por salpicadura de una gota, entonces llega el inóculo a la mazorca. Entonces por eso se encuentra con mayor incidencia, no quiere decir que en frutos más altos no, en aquellos que se encuentran en la parte baja del árbol. La importancia de eso es cuando afectan frutos de avanzado estado de desarrollo,
el agricultor los puede cosechar. Entonces el problema es que las deja hasta que el fruto esté para la cosecha. Y entonces por ese pedúnculo se me pasa al árbol y empiezan los cánceres en el árbol, que es lo más complicado porque cuando él anilla el árbol, el tronco, causa la muerte y también reduce la productividad del árbol. Y a medida que empiezan los cánceres, él va ascendiendo hasta afectar ramas más altas. La recomendación es la atención que el agricultor le pueda dar al cultivo, cumplimiento de las podas en la época que es, la fertilización en la época que es, porque también contribuye al estado sanitario desde el punto de vista que el árbol tiene mayor vigor, puede disminuirse por eso la incidencia de enfermedades y eliminar el material enfermo. Entonces, si la frecuencia del agricultor, si le recomienda al técnico que para bajar el inóculo lo haga cada semanalmente, entonces que él salga semanalmente y elimine el tejido enfermo, porque eso va reduciendo la cantidad de inóculo y tejido infectado en la plantación. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. El beneficio del cacao son las actividades de selección y cosecha de la mazorca, fermentación, secado de las semillas y comercialización de los granos de cacao como materia prima para su posterior transformación. Primero que todo, los factores que debemos tener en cuenta para iniciar las labores de cosecha es que el agricultor haga una inspección en los lotes de cacao que posea para determinar el grado de madurez de las mazorcas que tenga en su cultivo. Hay que también tener en cuenta que las mazorcas de coloración verde tienden a madurar de amarillo. En este momento pues tenemos unas de color morado que tienden a madurar naranja. Debe primero hacer el alistamiento de las herramientas, las cuales son pues básicamente una tijera podadora, ¿sí? Y debe también tener pues obviamente un canasto para poder recolectar el fruto y disponerlo en una sección que él determine en el lote donde le quede pues fácil apilonar, para según él pueda determinar después en la clasificación las mazorcas que tengan algún daño por enfermedades o por plagas. Estas mazorcas las debe retirar porque estas mazorcas nos van a dañar la calidad en el proceso de fermentación. En la clasificación de las mazorcas es muy importante tener en cuenta el grado también de madurez. Normalmente a veces yo tiendo a seleccionar las mazorcas de más madurez para que eso me adquiera la fermentación correspondiente en el proceso. Y las que son verdes las desecho junto con las que tengan algún daño o algún, deterioro por enfermedad. Cuando el agricultor ya dispone de empezar sus labores, debe tener conocimiento básicamente de que la mazorca posee un pedúnculo, el cual él debe tratar de cortarlo en una posición a 1 centímetro para no lesionar el cojín floral. ¿Sí? Aquí debe quedar un pedúnculo, el cual me garantiza que haya una futura cosecha en este cojín floral. Otra labor que no se debe realizar, que normalmente los agricultores hacen, es torsionar, ¿sí? Es girar el cacao o arbitrariamente con una herramienta inapropiada ocasionarle una herida con una macheta o haciéndole lesión al tejido leñoso o al mismo fruto o al mismo pedúnculo. Entonces estas labores no se deben hacer, siempre deben hacerse con tijera. Desde ahí hace unos sus montones. Luego de esta sencilla selección, las mazorcas deben ser apiladas y ubicadas cerca del cultivo, donde puedan partirse y amontonarse las cáscaras fácilmente, para luego hacer el compostaje. Y a lo que ya tenga cortado suficiente el montón, entonces ya viene la desengrullada, que es cortar las mazorcas y sacar el fruto que va a llegar por dentro. Una vez partida la mazorca se realiza la extracción de la semilla o almendra, utilizando con mucho cuidado los dedos de las manos para evitar que la placenta sea desprendida, pues se considera una impureza que perjudica la calidad del producto final. Entonces usted lo echa en un balde y de ahí entonces lo trae al cajón fermentador. Posteriormente que se ha sacado el grano, se extrae el grano de la mazorca. Ese grano se deposita en costales, la cáscara se deja en el campo, se traen costales acá al beneficiadero. El grano que se cosecha de un día tiene que ponerse a fermentar en ese día. Ya posteriormente entonces el grano
pasa al fermentador para concentrar, como les decía, las características de aroma, sabor y color en el grano. Necesita varios días de fermentación dependiendo de la variedad, pero entonces nosotros tenemos un promedio de 6 días de fermentación. También depende del clima. Entonces, cuando nosotros utilizamos este sistema de escalera, cuando el grano llega, se deposita en este cajón, ¿sí? En este cajón dura 6 días. Ahí las temperaturas alcanzan casi 50 grados centígrados. Si yo no le saco el mucílago, se eleva la temperatura de este mucílago, se produce mucho ácido y eso me quema la almendra. Y de aquí ya sale para el secado. Luego de la fermentación de los granos, el proceso que se lleva a cabo es el secado, que se realiza con el fin de reducir la humedad y la acidez. La mejor fuente de energía para el secado es exponiendo los granos al sol, porque además es el método más económico. Luego del empaque, el cacaocultor lleva sus sacos de grano seco a un punto de compra y venta de cacao, donde realizan una verificación y clasificación. Allí hacen la prueba de corte, que consiste en tomar una muestra de 100 granos tomados al azar, las cuales se parten por la mitad con una navaja, de manera que queden divididas en dos, para poder observar sus características, para organizar los granos de acuerdo con la norma de calidad existente. Los productores llegan hasta esta sede, que es la sede de la Federación en Río Negro, se recepciona en la oficina, estamos abriendo a las 6 de la mañana, ese cacao se pesa, en el peso pues se hace inmediatamente la revisión de la calidad. Si es un cacao pues de buena calidad, vamos a tener un precio por encima del valor comercial o el valor local al que esté el cacao en ese momento. Podemos tener 100, 200 o hasta 300 pesos de prima por un cacao de buena calidad. Bueno, este cacao que nos acaba de llegar es un cacao de una finca que ha tenido pues, la asistencia técnica de la Federación. El productor es juicioso, hace sus prácticas culturales y hace un adecuado proceso de beneficio. En este caso vemos un grano de mejor color, de mejor tamaño y es un grano que es un grano suelto, un grano que cruje, es decir, que tiene un buen proceso de fermentación y también de secado. En este caso, este cacao es un cacao que solamente lo pasamos por la zaranda para hacer la limpieza. La limpieza es extraer pues, las impurezas que trae y extraer de pronto alguna pasilla que viene, pero realmente es muy escaso. Estos granos podemos ver su tamaño, son granos de un tamaño superior a 1.2, 1.5 gramos, son granos excelentes para exportación. Tiene un color más caramelo, un color agradable, un aroma ideal para la industria y lo importante es que tiene una adecuada fermentación. No solo para obtener deliciosos chocolates, sino manteca de cacao, jabones y cosméticos, las empresas procesadoras de cacao transforman los granos secos de la siguiente forma. Es una escuela de transformación. Lo que hacemos básicamente es recibir el grano seco de cacao y lo que hacemos primero que todo es el pesaje, ¿sí? Para verificar cuánto llegó a la planta. Acto seguido, verificamos la calidad del grano. Entonces lo que hacemos allí es verificar por medio de una prueba de corte el grado del beneficio. Ya verificando la calidad del grano, entonces ya podemos dar un parte de aceptación o rechazo del mismo. Entonces si decidimos aceptar el grano debido a su buena calidad, procedemos con la etapa 1 del proceso, que es la clasificación. Entonces el equipo clasifica el grano en 3 tamaños, grande, mediano y pequeño. Y lo otro que hace es limpiar el grano. A veces por el método de secado que se utiliza en las fincas, llega aparte del grano de cacao, llegan granos de maíz, de café, de frijol. En el tostión o tostado lo que hacemos es por medio de temperaturas que rodean los 150 grados centígrados, cambiarle las características al producto, mejorárselas, bajarle la humedad y ya darle el aroma, el sabor y el color final del producto. Fuera de eso, aflojar la cascarilla para en el siguiente proceso poder eliminarla. Entonces, después de eso, el grano se va por una banda y pasa al equipo conocido como descascarilladora o trilladora. Allí, el equipo lo que hace es partir el grano por medio de rodillos y por medio de ventiladores, él separa la cascarilla de lo que es la parte interna del grano, conocida como almendra o nibs en la industria chocolatera. Cuando yo hago la molienda de los nibs por medio de un molino de pines, lo que hago básicamente es reducir la partícula en esta pasta o licor de cacao. Vale la pena decir que
que es conocido como licor el producto, no porque tenga ningún tipo de fermentación o de alcohol, sino por su apariencia líquida, que ya es el insumo principal para obtener chocolates de mesa, coberturas o para transformarlo en productos como la manteca de cacao o la cocoa. La planta de cacao es capaz de producir flores y frutos a lo largo del año. Estos frutos deben ser recolectados en el momento justo, porque si se pasa el tiempo de cosecha, afectaría el sabor y el aroma de las semillas, que luego de ser desgranadas, hay que darle entre 5 y 6 días en el proceso de fermentación. Y para culminar el proceso de transformación primaria del cacao, se deben secar los granos antes de ser seleccionados, empacados y comercializados. Si se realiza una buena labor desde la siembra y el cuidado de este fruto, se logrará un mayor rendimiento, porque la industria chocolatera, que es de clase mundial, exige granos grandes, de buen color, textura, aroma y sabor, que les garantice el éxito en la venta de sus productos. Acabas de ver Manejo integrado del cultivo de cacao. Capítulo 4.